Habacuc 1, el clamor divino y la impactante revelación de Dios que transformará tu fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la voz del profeta Habacuc resonó en las calles de Jerusalén, como un eco de desesperanza en medio de la opresión y la corrupción. Habacuc, temeroso y angustiado, se sentaba a menudo en el umbral del templo, sus ojos húmedos y su corazón lleno de lamento. El pueblo de Judá, marcado por la iniquidad, gritaba a sus dioses en vano, mientras la injusticia dominaba cada rincón de la ciudad. Las tradiciones del pacto se habían eclipsado, y Habacuc no podía evitar cuestionarse la falta de respuesta divina en un tiempo de pruebas tan profundas. ¿Hasta cuándo, oh Señor, debo gritar y no respondes? Habacuc 1:2, NVI, había llegado a un punto culminante, el clamor era intenso, y la angustia en su interior parecía insostenible. En la plaza, hombres y mujeres, llenos de desesperación, dirigían sus súplicas hacia cielos que parecían cerrados. La vileza se había adueñado de los corazones, y los inocentes sufrían bajo el peso de la opresión. Habacuc, testigo fiel de esta decadencia, sentía que la inacción de Dios lo atormentaba. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Habacuc elevó su oración, su grito resonando como un eco divino que atravesaba el silencio. Entonces, en un momento de asombro e intriga, la voz de Yahweh rompió la oscuridad. Mira, entre las naciones, y verás, maravíllate y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis, aunque se os cuente. Habacuc 1:5. Las palabras resonaron con una intensidad inigualable, pero el mensaje trajo consigo un horror inesperado. Dios reveló que levantaría a los babilonios, un pueblo feroz y despiadado, como instrumento de juicio sobre su pueblo. El corazón de Habacuc palpitaba en terror. ¿Cómo podría Dios usar a tales enemigos, aquellos que solo conocían la devastación, para disciplinar a su amado pueblo? La confusión era abrumadora, una lucha entre la fe y la razón que lo mantenía en la encrucijada. Era como si el propio horizonte se desvaneciera, y la pregunta sobre la justicia de Dios resonara en su mente. ¿Es que la justicia que anhelo se encuentra en manos de quienes siembran caos? Pero tomando aliento en medio de la tormenta espiritual, la revelación divina se transformó en una promesa: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4, RVR. Esta afirmación se convirtió en un ancla, ofreciendo una luz de esperanza en medio de la creciente oscuridad. A pesar de su lucha interior, Habacuc se encontraba frente a una elección profunda: confiar en la soberanía de Dios o sucumbir a la desesperación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Mientras la noche caía, las luces templadas de Jerusalén se desvanecían y los murmullos de una comunidad con miedo parecían dar paso a una esperanza tenue. Habacuc se dio cuenta de que, aunque la desolación era palpable, Dios siempre tenía un plan. La historia de Judá podía transformarse, incluso en su más oscuro momento. Con cada latido de su corazón, la inquietud de su fe comenzaba a gestarse en una expectativa renovada. ¿Cómo confiar cuando todo parece ir en contra de lo que entendemos de la justicia de Dios? El eco de sus dudas aún retumbaba en su mente, pero en su espíritu, algo comenzaba a florecer. La espera por la respuesta divina continuaba, y con ella, la promesa de un futuro donde el clamor se convertiría en alabanza, incluso en la oscuridad. Habacuc 2, la respuesta del profeta y la esperanza del justo en la quietud de la noche. Habacuc subió a la torre de vigilancia, un lugar elevado donde podría observar la ciudad y esperar la respuesta de su Dios. Su alma estaba agitada, el eco de la revelación aún resonando en su interior. Clavó su mirada en el horizonte, buscando señales de la llegada de la palabra del Señor. Estaré sobre mi atalaya y pondré por guardia para ver qué habla en mí, y qué he de responder cuando fuere reprendido. Habacuc 2:1, RVR. La oscuridad era profunda, pero en su corazón brillaba una luz. Era la luz de la esperanza, esa que aparece cuando las circunstancias parecen imposibles. Mientras aguardaba, recordó las historias de los antiguos, aquellas de fe en medio de la adversidad. Su pueblo había sido testigo de la mano milagrosa de Dios, y su mismo ser anhelaba volver a ver tales maravillas. De repente, la voz de Yahweh atravesó el silencio como un rayo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que la lea.
Habacuc 2:2, RVR. Habacuc sintió que la gloria del Señor lo envolvía, y su corazón se llenó de un reverente temor. Comprendió que Dios estaba a punto de revelarle no solo un juicio, sino también una promesa de restauración. La visión debía ser clara, legible, para que la esperanza se propagara entre los que dudarían. Porque aún la visión se refiere al tiempo señalado, y al final hablará, y no mentirá, Habacuc 2:3, RVR. Estas palabras resonaron en su mente como un eco celestial, instándole a persistir en su fe. No era solo un juicio, era parte de un plan divino que trascendía la comprensión humana. Mientras Habacuc escribía, su pluma danzaba sobre la tablilla con fervor, transcribiendo cada palabra que el Señor le impartía. Sabía que debía ser un testimonio para las generaciones que vendrían, una profecía de esperanza para el futuro. He aquí, su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4, RVR. En ese instante, entendió que Dios no solo iba a castigar, sino a ofrecer un camino de redención. En el profundo significado de esta afirmación, Habacuc percibió un llamado. La fe, ese lazo precioso entre el justo y su Creador, sería la esencia de la vida que Dios deseaba para su pueblo. Era un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, el justo podría permanecer firme, confiando en la soberanía divina. Mientras contemplaba la visión, el profeta se llenó de un renovado vigor, como si un torrente de agua fresca lo hubiera revitalizado en medio de la sequedad. Había entendido que la historia de Judá no concluiría en su caída, sino que sería una historia de transformación y resurgimiento, pero justo cuando su corazón se llenaba de esperanza, la voz divina continuó, revelando un futuro aún más misterioso. No te maravilles si la obra parece tardar, porque he de hacer algo que sorprenderá incluso a los sabios. Habacuc 2:6. Habacuc sintió que una profunda tensión se formaba en su pecho. ¿Qué sería aquello que Dios estaba orquestando detrás de la cortina de la historia humana? Alzando sus ojos al cielo, comprendió que había otro capítulo en la narrativa de la redención por escribir, uno que aún no revelaba todos sus matices. El día del juicio llegaré, y los ídolos de los hombres serán expuestos. La inquietud reemergió, pero también la expectativa. El profeta sabía que la gloria de Dios iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Así, Habacuc se preparó para enfrentar no solo el juicio, sino también la gloriosa esperanza de un pueblo redimido. En su corazón, una nueva verdad se encendía. Detrás de cada prueba, la mano de Dios estaba trabajando para traer a su pueblo a un lugar de retorno y restauración. ¿Qué más le revelaría el Señor en el proceso de esta transformación? La búsqueda por conocer más sobre los caminos divinos continuaba, y Habacuc se mantendría alerta, esperando el siguiente susurro del Altísimo que cambiaría su vida y la de su pueblo para siempre. Habacuc 3, la oración de un profeta y la revelación del poderoso Dios. La atmósfera era densa en la torre de vigilancia, donde Habacuc permanecía en un estado de fervorosa expectativa. La revelación del Todopoderoso aún reverberaba en su ser, encontrando ecos en los anhelos de su corazón por la salvación de Judá. Ahora, comenzaba a entender que su papel no solo era el de un mensajero, sino también el de un intercesor, un puente entre el pueblo y su Creador. Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Habacuc 3:2, RVR, murmuró el profeta. En ese momento, una profunda reverencia lo envolvió, y un sentido de urgencia le impulsó a volver sus oraciones hacia los cielos. Se postró, su alma clamando por misericordia y justicia, sabiendo que la historia de Judá dependía no solo de la acción divina, sino también de la respuesta de su pueblo. Un viento suave comenzó a soplar, y Habacuc sintió que la presencia de Dios se hacía palpable. En medio de los años, vivifícalo, en medio de los años manifiéstalo. Habacuc 3:2, RVR. Era un clamor por la manifestación del poder de Dios en la historia de su nación, un deseo por que, en ese tiempo de tribulación, la gloria divina fuera revelada para restaurar a su pueblo. Las visiones del pasado, de los grandes actos de Dios en la historia, comenzaron a danzar en su mente. Recordó a Moisés y el Éxodo, la entrega de la ley en el Sinaí, el paso del Mar Rojo, donde Dios había mostrado su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Conradicas tú, oh Jehová, a tu pueblo, al cual has redimido. Habacuc 3:13. Su oración reverberó como un eco de las súplicas de los antiguos, conectando la historia de su pueblo con las promesas eternas de Dios. Cada imagen deslumbrante que emergía en su corazón elevaría su fe, y con ella, una certeza refulgente: el pueblo de Judá no estaba aislado en su desventura. El carácter de Dios era fiel, siempre listo para escuchar y actuar. Aún en medio del juicio, había espacio para la misericordia. Al ver la obra de Jehová, Él viene a renovar la fe. Habacuc 3:6, RVR.
Habacuc reflexionó sobre la inminente intervención divina. Comprendió que, aunque el juicio estaba cerca, la salvación de Dios también lo estaba. Las naciones temblarán ante su presencia, la tierra temblará y se detendrá, al ver la poderosa mano de Yahweh. Comparar con Salmos 97, 4, con cada palabra escrita, su espíritu se levantaba en alabanza. El Dios de mi salvación estará con nosotros, Habacuc 3:18. Mientras lo decía, la llenura del Espíritu le llenó aún más, confiriéndole una habilidad divina para ver más allá de lo que los ojos físicos podían atisbar. Su visión abarcaba no solo el inminente desastre, sino también la certeza de su gloria manifestada en el futuro. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque fallen las cosechas de olivas, y los campos no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18, RVR. Estas palabras fueron un grito de victoria, una declaración de fe que resonaría a través de las generaciones venideras. Así, mientras Habacuc terminó su oración, fue consciente de que el futuro no era solo un ciclo de juicio y restauración, sino un despliegue del amor redentor de Dios. Con su corazón lleno de alabanza, se preguntó qué más estaba por descubrir. ¿Habrá otros que seguirán el camino? ¿Cuál será el papel de aquellos que vivirán por la fe? Con cada respuesta, la convicción crecía. El poder de Dios pronto será revelado de formas que los hombres jamás habrían imaginado. Por lo tanto, en su silencio reverente, esperó, anticipando la siguiente revelación del soberano. Cada latido de su corazón pulsaba con la promesa de que, en medio de la oscuridad, Dios emergería con luz. Su fidelidad sería la respuesta a un mundo que clama por redención. Capítulo siguiente, el clamor profético y la llama de la esperanza. En la quietud que envolvía la torre de vigilancia, Habacuc percibió el silencio del cielo, un silencio que resonaba con la densidad de la angustia. Su espíritu, aún elevado tras su clamor, se encontraba ansioso por discernir la voluntad de Dios en los días que se acercaban. ¿Cómo puede ser que tu pueblo, oh Jehová, sufra tan a pesar de tu fidelidad? ¿Por qué permaneces callado ante la opresión? Sus pensamientos giraban como un torbellino, luchando contra las dudas que asediaban su corazón. Un eco de la voz divina resonó dentro de él, trayendo un recordatorio de que, aunque podía no entender los caminos del Altísimo, siempre había un propósito más grande en su plan. Habacuc recordó la promesa escrita, el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4, RVR. Este versículo ardió como una llama en su interior, una lección que se repetiría a través de las generaciones. Días pasaron mientras Habacuc se aferraba a la verdad de la fe, y en esos momentos de espera, las preguntas comenzaron a llenarlo de temores. ¿Cómo podría un pueblo infiel, marcado por la corrupción y el pecado, ser el objeto de la justicia divina? Sin embargo, la voz del Señor le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Habacuc 2:2, RVR. Tan pronto como estas palabras cruzaron su mente, se levantó y comenzó a grabar la profecía que el Señor había colocado en su corazón. Y he aquí que el que es turbado no va a ser triunfante. La justicia abrirá los cielos para aquellos que confían en mí. Habacuc 2:3. Concibió una imagen del futuro donde Judá no solo sufriría la disciplina de Dios, sino donde el remanente fiel, por su fe, vería el Redentor amanecer en el horizonte de la desesperación. La revelación revelada sería un faro de esperanza en medio de la tormenta. Mientras las palabras salían de su pluma, una nueva fortaleza se aferró a su ser. Esos versículos no eran solo advertencias de juicio, sino también promesas de restauración. Su mirada se dirigía de nuevo hacia lo alto, deseando con anhelo el momento en que la justicia divina se manifestaría a través de la redención. ¿Y si hay quienes no escuchan? ¿Y si el pueblo no se gira hacia ti? Su alma clamaba, y el Señor pacientemente respondió, no temas, Habacuc. Por cada alma que se desvíe, habrán miles que buscarán mi nombre. Isaías 65, 1. Con cada trazo en la tabla, Habacuc comenzó a entender que su intercesión era un acto de amor hacia su pueblo, y que los juicios de Dios estaban destinados a traer a los pecadores de vuelta a su senda. Por tanto, conocerán mi nombre, y en la angustia clamarán a mí. Salmos 91 horas y 15 minutos. La luz de esta realidad comenzó a romper la oscuridad que lo había envuelto. Sin embargo, su corazón seguía latiendo con una inquietante pregunta, ¿cómo será el día de la manifestación de tu gloria, oh Jehová? La emisión de una respuesta a su clamor estaba cerca, un nuevo giro se acercaba en el tejido divino del tiempo. Un profundo susurro en su espíritu le dejó saber que el camino que estaba por delante no sería fácil. Habacuc percibió que cada acto de fe del pueblo haría eco en los cielos, donde las promesas de Dios estaban esperando su cumplimiento.
Así, mientras las sombras de incertidumbre cruzaban su mente, el profeta descansó en la certeza de que, a pesar de las dificultades e incomprensiones, la respuesta de Dios no se haría esperar. Había una conexión más profunda a considerar, un misterio que se iría revelando. Por medio de la fe, el pueblo podría cruzar la puerta que llevaría a la redención, y él sería testigo no solo de un juicio, sino también del amanecer de un nuevo pacto. Dios, en su tiempo, revelará tanto juicio como misericordia, y en medio de la tormenta, sus redentores estarán preparados, pensó Habacuc mientras su corazón ardía. Tendría que esperar, pero en ese esperar, descubriría más acerca de la soberanía de Dios, donde las estructuras de la historia podrían cambiar con un solo gesto de su mano. Había llegado el momento de entender que la gloria de Dios se manifestará en formas que todavía estaban por descubrirse. Capítulo siguiente, la visión del justo y el eco de la promesa. Un nuevo día amanecía en la ciudad de Judá, pero la ansiedad del profeta Habacuc no se disipaba. Al contemplar el horizonte, veía nubes oscuras que anunciaban tormenta, y su corazón palpitaba con la carga de la advertencia divina. Aún resonaban en sus oídos las palabras que había escrito, y cada una de ellas traía consigo una carga de esperanza y temor. ¿Qué responderé, oh Jehová? ¿Cómo interpretaré los designios de tu mano? Había adherido en su corazón el clamor del pueblo, mezclado con su propia angustia. Sin embargo, un destello de fe iluminó su mente. Tú, oh Jehová, eres un Dios justo, y esperará el tiempo de revelación. Mientras su espíritu se sumía en la reflexión, el eco de la voz del Señor una vez más comenzó a resonar en su interior. La visión que se había trazado en sus palabras parecía cobrar vida. He aquí, estoy levantando a los caldeos, nación impetuosa y veloz, serán el instrumento de mi ira. Habacuc 1:6, pero en ese juicio también había una promesa. Habacuc tomó aliento, sabiendo que incluso en el juicio, había una oportunidad de regreso. ¿Por qué permites que los malos prevalezcan? ¿Dónde está la justicia cuando el justo sufre?, clamaba al cielo. En su pecho, la lucha espiritual se intensificaba. La voz de Dios, como trueno poderoso, lo interrumpió. Mira en las naciones, y asómbrate, porque haré una obra en tus días que aun cuando se os contara, no lo creeríais. Habacuc 1:5, las palabras temblorosas de revelación llenaban el aire, como el viento que sopla cuando se avecina la tormenta. Mientras la luz del día disminuía, Habacuc se retiró a un lugar solitario, buscando la claridad en la noche estrellada. Entre susurros de viento y la vibrante promesa de la creación, su corazón se abrió a recibir más de la verdad divina. La manifestación del carácter de Dios se hizo evidente, no había desamparo en su justicia ni olvido en su plan. Con ojos cerrados y rostro al suelo, dijo, recuerda, Jehová, tu obra en medio de los años haz conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2, en sus súplicas, se hizo evidente un anhelo por una revelación aún más profunda que fuera más allá de la catástrofe, una promesa de restauración, la lucha de su pueblo. Las cadenas de opresión y la oscuridad de la desesperanza se entrelazaban con las promesas divinas. Las visiones de días venideros revoloteaban en su mente como sombras, y cada imagen traía consigo una parte del bello mosaico de la fidelidad de Dios. Aún no veo la respuesta completa, pero sé que lo que está por venir será sorprendente, resonó en su espíritu. ¿Qué preparado tienes, oh Jehová, para los que esperan en ti? Mientras su oración se elevaba, Habacuc anhelaba más que una respuesta inmediata, deseaba experimentar la plenitud de la gloria de Dios manifestada en su tiempo. Un súbito destello de comprensión iluminó su corazón. Por medio de su sufrimiento, el pueblo podría ser testigo de la grandeza de la soberanía de Dios, un plano divinamente orquestado que unía el juicio y la misericordia. Porque el justo vivirá por su fe, se repitió en su mente como un mantra, mientras el eco del futuro se acercaba. Así, mientras la noche caía sobre Judá, una sombra de expectativa se asentaba sobre el profeta. Las olas del conflicto apenas comenzaban a chocar en la orilla de la historia, y sin embargo, Habacuc sabía que su clamor no había sido en vano. Una puerta se abriría, y la gloria del Señor sería revelada, mostrando a todos que incluso en la tormenta, su paz sostenía al justo. Un nuevo misterio comenzaba a desplegarse en los corazones de aquellos que se mantenían firmes en la fe. Había algo más grande en juego, un horizonte de liberación que sería revelado, y el pueblo de Dios debía estar listo. La historia de su salvación estaba apenas en su inicio, mientras la luz del amanecer se preparaba para romper la oscuridad. Capítulo siguiente, la profecía y el susurro de la esperanza. El silencio de la noche se rompía solo por el murmullo de las estrellas, que parecían escuchar el anhelo del profeta.
Habacuc había entregado su clamor al cielo, y en su humilde postura se entrelazaban la tristeza y la anticipación. En cada latido de su corazón, había un eco de angustia, pero también un profundo resplandor de fe floreciendo. ¿Qué harás, oh Jehová, cuando tu pueblo llame en su angustia? Al caer la oscuridad, la figura de Habacuc, ahora en oración ferviente, se convirtió en un símbolo de resistencia. Sus labios murmuraban las promesas pasadas, recordando la historia del pueblo de Israel. Has sido nuestro refugio en generaciones pasadas, tú has guiado a nuestros padres. Recuerda, oh Jehová, tu pacto. Las palabras salían de su boca, como un río desbordante, esperando que la lluvia de la misericordia cayera sobre la árida tierra de Judá. De repente, como respuesta a su clamor, un susurro sagrado rompió la atmósfera, elegante y suave como un suspiro de viento en un día de verano. Habacuc. He escuchado tus súplicas. Mi plan va más allá de lo que puedes entender. La voz resonó profundamente en su ser, una insinuación del carácter divino que irrumpe en la oscuridad. Se levantará un remanente, continuó el susurro, vislumbrando figuras de esperanza que danzaban en la mente del profeta. Los justos habitarán en mi casa, y serán restaurados en tiempos de adversidad. Aunque el juicio viene, la misericordia acompaña a la verdad. Las palabras resonaron en su corazón como un canto celestial, calentando su alma. ¿Podrá haber esperanza entre el dolor? ¿Podremos ver la luz en medio de la oscuridad que se avecina? El profeta se llenó de expectativa mientras lo divino comenzaba a entrelazarse con lo humano, su mirada se elevó al cielo sobre Judá, un rostro lleno de determinación. No hay lugar en ti, oh Jehová, para el temor, pues en tu fidelidad hallamos fortaleza. Contaré tus maravillas a las naciones, y haré que el eco de tu nombre resuene en los corazones. Mientras la noche continuaba su danza, Habacuc sintió un nuevo fervor en su ser. Recordó que los ojos del Señor están sobre los justos y que nunca les abandona en medio de la tormenta. Las palabras del Salmo 34:7 reverberaron en su mente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Las verdades se entrelazaban con su fe, aludiendo a la imponente protección de su Dios, y así se levantó, decidido a llevar el mensaje a su pueblo, un mensaje no solo de juicio, sino de redención, de esperanza contenida aún en la prueba. Con cada paso que daba hacia la ciudad, su corazón latía fervientemente con una revelación nueva. Las calamidades servirán para purificar y forjar al remanente que clama. Pero, aún más, entendió que en medio de las calamidades, había un nuevo amanecer esperando. He aquí, yo hago cosas nuevas, no las conoceréis. Isaías 43:19 resonó en su corazón como un mantra vivificante. Y a medida que se aproxima la calamidad, pronto verá el cumplimiento de mi promesa, porque he de sembrar en su corazón la esperanza perdurable. He aquí, lo que yo estoy trazando no es solo un castigo, es un camino hacia mi pueblo. El profeta se detuvo, sintiendo el peso de la gloria. Su espíritu, saturado de expectativa, saboreó la certeza de que el futuro se había entrelazado con el destino de su pueblo. Un nuevo pacto se acerca, hijos de Judá, donde el justo vivirá por la fe. Así, en la intimidad de la noche, Habacuc se preparó. Las huellas de su pueblo resonaban en su mente, y su responsabilidad era clara. Enfrentaría al pueblo con la verdad divina, no solo para advertir de la ira que vendría, sino para revelar el profundo mar de la esperanza que nacería de allí. Una luz empezaba a asomarse en el horizonte, una señal de que algo maravilloso estaba por suceder. Había una promesa escondida en la tormenta, y las puertas del cielo estaban a punto de abrirse. Pronto verán, oh pueblo, el asombroso acto de la gracia de Dios. Él hará una obra que nunca habréis imaginado. Mientras Habacuc se dirigía hacia las puertas de Jerusalén, el aire estaba pesado con la expectativa. La ciudad, a menudo vibrante de vida, parecía sumergirse en una profunda penumbra, un eco del juicio que se avecinaba. A lo lejos, las murallas de Judá se alzaban como guardianes de un pueblo que había perdido el camino. Oh, Jehová, ¿cómo puede tu pueblo ensordecer su oído a tus advertencias?, pensó Habacuc, sintiendo el latido de su propia inquietud. Al llegar al centro de la ciudad, vio rostros cansados, hombres y mujeres que cargaban el peso de sus pecados, las miradas perdidas en el horizonte, buscando respuestas. Habacuc sabía que no podía suavizar la verdad que debía pronunciar, pues la voz de Dios era clara. ¿Qué diré a este pueblo que vive en sus iniquidades?, se cuestionó, con las palabras divinas aún resonando en su ser. Se puso de pie ante una multitud creciente. Sus ojos ardían con la ferviente pasión del llamado que había recibido. Pueblo de Judá, escuchad las palabras del Señor.
Vendrá juicio, y con él, la oportunidad de volver a él. Mas en medio de la tempestad que se aproxima, reconoceréis su mano extendida que busca salvar. Sus palabras encontraron un eco en el corazón de algunos, mientras otros murmuraban, resistiéndose a la advertencia. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir sufrimiento?, se susurraba entre los espectadores, reflejando una duda que había anidado en el alma del pueblo. Habacuc sentía su angustia y la propia. ¿Cómo responder a tal clamor?, se preguntaba, mientras la voz de Dios resonaba nuevamente en su interior, trayendo claridad a su mente confusa. Recuerda, Habacuc, que mi propósito no es solo el juicio, sino la restauración, le decía el susurro. A través de la tribulación, forjaré un pueblo fiel que reconocerá mi gracia. El profeta se llenó de energía. Seré la boca de Dios, y hablaré no solo de juicio, sino de su bondad que restaura. Porque así dice el Señor, los que sembraron con lágrimas, con gritos de alegría segarán, Salmo 126, 5. En su dolor, hará germinar el nuevo amanecer. Un remanente se levantará, y será llamado por nombre, meteré en su corazón un nuevo pacto, uno en el que conocerán mi ley y la guardarán en sus corazones. Cada palabra que proclamaba encendía una chispa de esperanza en algunos, mientras otros se reclamaban obstinados, hoy como ayer, y en medio de la multitud, Habacuc vio un pequeño grupo de jóvenes que escuchaban con avidez. A sus ojos brillaba un destello de fe, y comprendió que incluso entre el escepticismo, había aquellos que anhelaban la verdad. ¿No sabéis que la fidelidad de Dios nunca fallará? Los justos vivirán por su fe, clamó, señalando las promesas que se palpaban, aunque distantes. Entonces, una sombra se proyectó sobre él. Un anciano, con manos temblorosas y una voz quebrada, se acercó. Profeta, ¿esa promesa es para nosotros? ¿Podremos, después del juicio, hallar favor ante Dios? Habacuc se miró en los ojos llenos de desesperanza del anciano y respondió, «Oh, hombre, y todos vosotros, recordad lo que se escribió en el libro de los profetas, yo restauraré la fortuna de mi pueblo». Amós 9:14. En la simiente de este sufrimiento, florecerá la esperanza, así dice el Señor. Y así, en ese momento de incertidumbre, Habacuc sintió que un nuevo amanecer se avecinaba. Sin embargo, antes de cerrar su mensaje, la voz del Altísimo lo llenó de un temor reverente, recordándole la naturaleza asombrosa de sus planes. Ahora, escucha y prepárate, porque lo que he prometido, lo llevaré a cabo. Guardad vuestro corazón, porque lo que está por venir sobrepasará toda expectativa. Habacuc, lleno de pavor y asombro, supo que había alcanzado el umbral de un descubrimiento monumental. La verdad que debía ser revelada continuaría siendo un misterio, un hilo en el vasto tejido del tiempo que solo Dios podría desenredar. La historia del pueblo estaba por tomar un giro veloz, y su fe sería probada como nunca antes. Pronto conoceréis la extensión de la gracia que sobreabunda en medio del juicio. Concluyó, dejando a la multitud expectante, pues un futuro insospechado aguardaba bajo la sombra de la mano soberana de Dios. Mientras el eco de las palabras de Habacuc resonaba en la plaza, una profunda inquietud penetraba los corazones de los presentes. Algunos miraban con desdén, mientras otros se aferraban al atisbo de esperanza que surgía en medio de la súplica. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la creación misma respondiera al mensaje del profeta. Sin embargo, en la incertidumbre, Habacuc sintió el peso de una revelación que aún no había comunicado. La multitud se dispersó lentamente, y Habacuc se encontró solo en el centro de la plaza, rodeado por las murallas que parecían susurrar secretos antiguos. «Oh, Jehová, muéstrame el camino», clamó con el alma desgarrada, sintiendo la desesperación del pueblo y su propio temor ante el juicio inminente. Cada latido en su pecho resonaba como un eco de la promesa divina que aún no comprendía plenamente. Esa noche, Habacuc se retiró a un lugar alto sobre la ciudad, donde el viento aullaba a través de las colinas y las estrellas brillaban como promesas celestiales. Se postró en oración, buscando la claridad necesaria para entender el plan soberano que lo envolvía. «Oh, Jehová, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué las almas de tu pueblo se desgastan en el desconsuelo? ¿Dónde se manifiesta tu justicia?» Mientras se debatía en su clamor, una luz resplandeciente noche pareció descender, envolviéndolo con una paz que superaba todo entendimiento. Habacuc levantó su mirada y vio una figura rodeada de luz, que emanaba autoridad y gracia. «He aquí, Habacuc, el tiempo de la revelación ha llegado», resonó la voz poderosa que hizo temblar el suelo bajo sus pies. «¿Qué has de mostrarme, Señor?», preguntó Habacuc, con una mezcla de temor y reverencia.
Tu pueblo ha caído en la desesperanza, y aún yo mismo me cuestiono tu camino. La figura, que era la manifestación del Altísimo, comenzó a hablar: la angustia de mi pueblo no es ocultada a mis ojos. He escuchado su clamor y he visto sus lágrimas. Mas el juicio que se acerca no es solo castigo, sino una purificación. Purificación, repitió Habacuc, sintiendo las palabras vibrar en el aire. ¿Acaso, en la aflicción, hay también una nueva esperanza? Sí, respondió la voz. Porque de las cenizas del sufrimiento surgirán los redimidos. A través de la tribulación, forjaré una nueva alianza. No se trata solo de juicio, sino de restauración. Aquellos que permanecen fieles verán mi gloria. Las palabras calaban en el corazón de Habacuc, como un torrente de luz que iluminaba su espíritu. ¿Y cómo se manifestará eso, oh Señor?, cuestionó, mientras su mente giraba en torno a la grandeza del mensaje. Aquel que ha de venir será gran luz en medio de la oscuridad, su nombre será conocido y lo adorarán naciones. A través de él, la paz que tanto anhelan fluirá como ríos. En ese instante, Habacuc entendió. El futuro de Judá no solo dependía de su actual estado de desolación. Un refugio de esperanza estaba a la vista, uno que el pueblo aún no podía imaginar. Jehová, dame la fe para proclamarte. Ayúdame a ser un portador de esta buena nueva entre aquellos que dudan. Entonces, escribe la visión y grábala en tablillas, para que corra el que la leyere. Porque la visión es aún para el tiempo señalado, y aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Con cada palabra, la ansiedad en el corazón de Habacuc se transformó en un fervor renovado. El mensaje que debía llevar no era solo advertencia, sino la promesa de salvación. Al descendiendo de la altura, portando la instrucción divina, sabía que su camino estaba marcado por el fuego del propósito. La sombra del juicio aún oscurecía el horizonte, pero había un nuevo amanecer que también aguardaba. Cada paso que daba resonaba con una verdad: la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Tan profundo sería el cambio, que los corazones agotados hallarían vida de nuevo. Así, Habacuc regresó entre las sombras del pueblo, dispuesto a revelar no solo el juicio que se acercaba, sino la grandeza de un Dios que salvaría a su remanente. En medio del juicio, conoceréis la grandeza de mi gracia, resonó en su corazón, haciendo eco de la promesa que transformaría su fe para siempre. Un próximo despliegue de la liberación estaba a la vuelta de la esquina, y Habacuc lo llevaría a la luz. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre Judá como un testigo de esperanzas renovadas. Habacuc sintió el calor de los rayos dorados en su rostro, como si la luz misma lo impulsara a cumplir la tarea divina encomendada. Con la visión grabada en su corazón y el aliento de Dios en su ser, se dirigió hacia la plaza, donde el pueblo aún se afligía por la opresión y el desasosiego de sus almas. Las voces llenaban el aire, murmurantes y temerosas, expresando inquietudes y angustias compartidas. Habacuc se detuvo en el centro, mirando a todos con la determinación que solo puede venir de un encuentro con el Altísimo. «Oh, pueblo de Judá», comenzó, alzando la voz con autoridad. «He aquí, la palabra del Señor ha llegado a mí. Aquel que nos observa desde los cielos en este momento, nos llama a la fe y a la esperanza en medio de la tristeza». El murmullo se detuvo, y los rostros se giraron hacia él, ansiosos por oír las palabras que prometían aliento. «No temáis, porque el juicio que se acerca es la puerta hacia la purificación. Dios no nos ha olvidado, su gran misericordia brilla entre nuestras tinieblas». «¿Cómo podemos confiar en un Dios que permite nuestro sufrimiento?», gritó un anciano del pueblo, su voz quebrada por años de dolor. Sus ojos reflejaban una lucha interna, una búsqueda desesperada de justicia que parecía distante. Habacuc se sintió llamado a responder, y lo hizo, permaneciendo firme en su convicción. El sufrimiento es el fuego que refina la fe, como el oro es purificado en el yacimiento. Aquí, entre las cenizas, un nuevo amanecer se aproxima, es una promesa de restauración, no solo de juicio. Movido por el fervor del espíritu, empezó a narrar las visiones que había recibido. El Señor ha prometido que de las tribulaciones surgirán redimidos. En la oscuridad, una luz resplandecerá, más brillante que el sol. Su nombre será grande y su gloria, incomprensible. Mientras Habacuc hablaba, una atmósfera de expectación se iba cernido sobre el pueblo. Algunos se aferraban a sus palabras, mientras otros dudaban, todavía enredados en la desesperación. Sin embargo, el profeta continuó, convencido de que la verdad de Dios no fallaría. «Creo que este tiempo de prueba es el preludio de una gran liberación. El Señor cumplirá su promesa y el lamento se convertirá en canto.
Fue entonces que una niña, de no más de 10 años, se acercó, sus ojos llenos de inocencia y fe. ¿Cómo sabemos que esto es cierto?, preguntó con una voz suave, rompiendo el silencio. ¿Cómo podemos creyéndole en medio del dolor? Habacuc se arrodilló ante ella, sintiendo en su corazón el peso de esa pregunta. La fe, pequeña, no se mide por la visión clara de la prosperidad, sino por la confianza en el corazón, aun cuando todo pareciera en su contra. El pueblo fiel no será olvidado, las promesas de Dios son firmes. La multitud observaba en silencio, algunos con lágrimas brotando de sus ojos, reconociendo en las palabras la suave mano del Creador. Habacuc se levantó, y en un instante de inspirada claridad, concluyó: recuerda, la visión es para el tiempo señalado, aunque tardare, espérala. La fidelidad de nuestro Dios nunca desmaya. Al pronunciar estas palabras, una brisa fresca recorrió la plaza, como si el mismo Espíritu Santo viniera a sellar ese momento. La angustia y la duda comenzaban a disiparse, dejando espacio a la esperanza. Pero en lo profundo de su ser, Habacuc sintió que una nueva revelación se avecinaba, un misterioso próximo paso del pueblo de Dios. Un eco interior resonó en su corazón, haciéndole recordar la advertencia recibida. Las naciones se agitarán y la tierra temblará, pero en medio de esto, una gloriosa promesa se desatará. Habacuc miró al horizonte, percibiendo que un camino aún más significativo se revelaría en el tiempo de Dios. El pueblo empezaba a levantarse, corazones tocados por la esperanza, pero Habacuc sabía que no era el fin, más bien, un preludio de lo que Dios estaba a punto de desatar. Lo que el Altísimo tiene reservado para nosotros está más allá de nuestra comprensión, aguardando su tiempo perfecto, dijo en voz baja, mientras miraba hacia el cielo, donde las nubes danzaban al compás del viento. ¿Qué acontecimientos se desatarían en la historia de Judá? Habacuc sentía un impulso en su espíritu que le decía que la soberanía de Dios estaba tejiendo un plan que cambiaría el curso de su pueblo por completo. Así, con el corazón palpitante, aguardaba la revelación que clarificaría todo el propósito divino que cambiaría para siempre la historia. Los días se sucedieron en Judá, llenos de tensión y expectativa. Habacuc, habiendo compartido la consola y el desafío de la palabra del Señor, sintió como su propia fe se entrelazaba con la del pueblo. En el eco de su mensaje resonaba la advertencia, pero también la promesa de transformación que florecía en medio de las sombras. La visión es para el tiempo señalado, aunque tardare, espérala. Habacuc 2:3, RVR, se repetía en sus labios, como un estandarte de esperanza que debía ondear alto. Pasaron los días de clamor, y el profeta continuó su intercesión, recordando a Yahweh la fragilidad de su pueblo y la necesidad de su gracia en este tiempo de desolación. Oh Jehová, en tu ira acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2, RVR. Sabía que el juicio se acercaba, pero también creía fervientemente en la salvación que brotaría de dichos momentos oscuros. Sus pensamientos se centraban en los justos, aquellos que habrían de vivir por fe y ver la gloria de Dios. Una mañana, mientras el sol empezaba a elevarse sobre las murallas de Jerusalén, Habacuc se sintió impulsado a acudir al templo. En ese lugar sagrado, con la luz del nuevo día iluminando los altares, el profeta se postró, y en un acto de rendición se dirigió a Dios: en medio de los años, vivifícalo, en medio de los años manifiéstalo. Habacuc 3:2, RVR. La súplica ferviente ascendía con fuerza, mientras su espíritu se preparaba para recibir la revelación que ya percibía en el aire. De repente, una presencia abrumadora llenó el templo, y Habacuc supo que la manifestación de Dios había llegado a él. Se levantó, temeroso, pero lleno de expectativa. Una voz retumbó en su interior: te muestro la respuesta de mi promesa. No temas, porque la angustia de mi pueblo será transformada en alabanza. El profeta comprendió que, aunque la difícil realidad persistía, el futuro no estaba marcado solo por el juicio. Era un tiempo de renacimiento donde el remanente fiel vería la redención y la restauración, tal como Dios había prometido. En ese momento de revelación, vio visiones de un pueblo que, con manos levantadas, glorificaría el nombre del Señor, un pueblo que cantaría en medio de las ruinas, porque sabían que el Dios de su salvación nunca les había abandonado. Las naciones temblarán ante tu presencia, clamó Habacuc, a medida que una certeza profunda llenaba su corazón. Reconocía que, aunque la calamidad podría parecer inevitable, la gracia de Dios había preparado un camino para aquellos que confiaban en él. Así, Habacuc se dirigió a su pueblo una vez más. Esta vez con un mensaje más potente, una palabra de alabanza que rompió las cadenas de desesperación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque fallen las cosechas de olivas, y los campos no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová,
me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18, RVR. Su voz resonaba en la plaza, inyectando fe en cada corazón que la escuchaba. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no era la ausencia del sufrimiento, sino la presencia inquebrantable de Dios en cada prueba. Algunos comenzaron a llorar, no de desconsuelo, sino de asombro al vislumbrar la esperanza que se presentaba ante ellos. La transformación de sus corazones dio inicio en ese mismo instante. El espíritu de Habacuc se fundió con el anhelo de su pueblo, las palabras de su generación se entrelazaron como las hojas de un árbol frondoso, donde los justos florecerían y prosperarían, incluso en los tiempos más difíciles. Levanta tus ojos, pueblo de Judá, porque el Señor de los ejércitos está a nuestro favor. Mirad, porque he aquí, el tiempo de nuestro renacer está cercano, proclamó con fervor. Finalmente, Habacuc entendió que su misión no era solo advertir acerca del juicio, sino también sembrar semillas de esperanza en cada rincón donde el miedo había tomado hogar. Y así, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, un nuevo resplandor brilló en el horizonte. El clamor de los justos, un cántico de espera. Por el cumplimiento de las promesas, llenó la atmósfera. Habacuc, ahora visto como el mensajero de esperanza, sonrió mientras sabía que la fidelidad de Dios se manifestaría en su pueblo. El clamor se transformaría en alabanza y, en medio del juicio, florecería la misericordia. En su corazón, se encendió la chispa de un nuevo amanecer. Cada lágrima, cada grito, se convertiría en un coro de gratitud a aquel que es fiel y verdadero. Lo que una vez fue desolación pronto sería un canto de alegría, y la historia de Judá, aunque probada por el fuego, se tornaría una historia de gloria. Así concluyó la misión de Habacuc, un remanente fiel que habría de vivir por fe y esperar en la potencia de Dios. Aquellos que escucharon sus palabras fueron transformados, llevándose consigo la promesa de que la luz siempre brilla en la oscuridad. Sus corazones se llenaron de alabanza, sabían que un nuevo capítulo comenzaba. La gloria de Dios llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. No esperes ni un segundo más para actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu fe y tu vida. Deja un like ahora, alimenta el algoritmo, y haz que esto llegue a más corazones. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.